En Parlamento y Diplomacia, un espacio del canal del Congreso, en esta ocasión, la tercera revolución hídrica, cuyo antecedente tiene a Robert McNamara, presidente del Banco Mundial, quien en la década de los 60 advirtió sobre el colapso de los acuíferos y a partir de ello la proveeduría del vital líquido en la aldea global. Hoy nos acompaña el senador saliente de la República por la Ciudad de México, Gabriel García, y conocido como el senador de barrio. Y en un tiempo más, a partir del próximo 1 de septiembre, será el Dipubarrio por el 18º distrito de Ixtapalapa. Senador, diputado, gracias por esta oportunidad y profundizar en un tema que es una verdadera bomba de tiempo y tiene un origen especificado aquí. Así es, el tema del agua se resume en su importancia en algo que nos han explicado desde niños y niñas a la mayoría. Donde no hay agua, no hay vida. Somos agua en todo. Y ahora pues tenemos que hacer una reflexión acompañada de acciones, porque podemos evitar el colapso, pero es un tema de conciencia profunda y acciones ya reales, directas. Emprendidas por usted en su periodo como representante en esta Cámara Alta de la Ciudad de México, que quisiera resumiera, recapitulara para conocimiento de esta audiencia de Parlamento y Diplomacia. Pues el tema del agua ha sido una prioridad, no solamente de Morena, de la Cuarta Transformación en su conjunto. Estamos enfrentando el problema de escasez y contaminación del agua, no de ahora, tiene décadas en la que estamos depredando nuestras reservas de agua subterránea. Enfrentamos en estos años, particularmente el anterior, la peor sequía de los últimos 50 años. Y vivimos un crecimiento de la población en nuestro país y en el mundo que nos hacen mirar a la naturaleza de otra manera. Hay que proteger la biodiversidad, proteger nuestro hábitat y desde luego garantizar el agua para las futuras generaciones. ¿Qué se ha hecho? Bueno, por lo pronto hay consensos internacionales y en el país con todos los enfoques. Un primer avance que se tiene desde el año 2012 es que se estableció en el artículo 4 constitucional el derecho al agua como un derecho humano. No es algo que se pueda prescindir y que el Estado mexicano debe de garantizar como un derecho para cada uno de sus habitantes. Y ese derecho, para hacerlo válido, requiere de la aprobación de una nueva ley general de aguas, que está ahí ya de manera obligada, que se tiene que llevar a cabo, y que hoy puedo decirte que esa ley, junto con una reforma importante que planteó el 5 de febrero el señor presidente a la Constitución, es el primer paso para garantizar el derecho humano al agua y proteger a la naturaleza, regresarle el agua a la madre tierra y priorizar el consumo humano y doméstico sobre el vital líquido. Planteo, entre otras cosas, senador, la recarga del acuífero, entre otras cosas. Son varias acciones. Primero, estamos proponiendo el punto 8 del conocido Plan C, es una modificación al artículo 4 constitucional y al artículo 27, que plantea algo
muy sencillo. Ya está el derecho humano al agua, ahora hay que proteger el agua dulce disponible, que fundamentalmente se almacena en los más de 600 acuíferos que hay en el país. Pero de esos 600 acuíferos, poco más de 250 enfrentan sobreexplotación, que significa que se extrae más agua que la que ingresa por la recarga natural de la lluvia. Hay que proteger en la Constitución la sobreexplotación de todos los acuíferos del país. Y el otro paso es que el agua no puede ser un bien privado, tiene que ser un bien público y debe por eso priorizarse el consumo doméstico, el consumo humano. Ese es el punto número 8 del conocido Plan C y es una de las reformas que vamos a llevar a la Cámara de Diputados entrante a partir del día 1 de septiembre. Citó 600 acuíferos en la República, 200 más o menos con sobreexplotación. Pero ¿qué hay de los niveles de contaminación que reciben derivado de la acción de multinacionales? Le cito en el caso de Veracruz, una empresa de ascendencia suiza y otra, como llamaban los franceses, l'eau noire del imperialisme, las aguas negras del imperialismo. Entonces, son dos temas, senador, terribles, que además afectan la viabilidad de los 600 acuíferos que hay en la República. La protección de los mantos acuíferos, de las reservas, consiste no solamente en dejar de extraer más agua que la que ingresa para no llegar al colapso, al momento cero, porque se llega a los niveles en donde se termina el agua y no hay manera de retroceder, sino también implica su protección, frenar la contaminación. La sobreexplotación y contaminación del agua es el problema. ¿Cómo se frena la contaminación? Pues revisando realmente que la industria, que es la que fundamentalmente contamina las aguas subterráneas, sea sometida a una verdadera regulación que sea transparente. Por eso también se está proponiendo evitar el famoso fracking, que es la fractura de manera artificial para la extracción de gas, de energía, de combustibles, y eso pues está comprobado que afecta a la naturaleza, contamina las aguas y pues en ese sentido lo que se necesita es una Contraloría Ciudadana del Agua que tenga la función de revisar cuántas concesiones hay en el país y que tenga la función de supervisar también que se evite la contaminación con todas las dependencias del gobierno que deben de estar involucradas. Pero el verdadero complemento debe ser la ciudadanía y fundamentalmente en quienes han sido los guardianes de la naturaleza de toda la vida, los pueblos originarios, que es en donde están las reservas y los bosques que alimentan el ciclo natural del agua. Mire, senador García, Gabriel García, por la Ciudad de México, el actual director general de la Organización Mundial de la Salud, de ascendencia etíope, fue testigo de la grave sequía que afectó a Etiopía del 75 al 1983. Y él dice que para un mejor control ahí es necesario el autocontrol o la regulación. ¿Cree que a la fecha en México
no exista ese control, autorregulación, o paradeando al exdirector, el canciller etíope y actual director de la Organización Mundial de la Salud, es eso, la falta de una legislación dura para evitar que las multinacionales continúen extrayendo del acuífero lo que ellas quieran. Pues es una combinación de factores. Mira, en 1992, cuando Salinas de Gortari permite la privatización del ejido, ahí también propusieron la actual ley de aguas nacionales. Esa ley hizo posible una privatización disfrazada. Te lo voy a explicar de esta manera. Cuando la mayor parte de ejidos del país decidió utilizar el mecanismo de la privatización, convertir en propiedad privada muchos terrenos, cuando lo permitió esta reforma de Salinas de Gortari, acuérdate que el ejido es otorgado tu tierra y una parte de los ejidos una asignación de agua, y por eso se dio en muchas regiones del país pues el desarrollo de la infraestructura hidroagrícola, como en la región lagunera, por ejemplo. Ese es el producto de la Revolución Mexicana como derecho conquistado de los mexicanos. Pero cuando empezaron a privatizar la tierra, ¿qué sucedió con los derechos de agua? Permitieron que asociaciones de privados administraran y cobraran los derechos de agua superficial, sobre todo. Y esa cuestión, más aproximadamente habría en el 92 unas 2,000 o 3,000 concesiones. En el periodo neoliberal se otorgaron cerca de 500,000. Por eso lo primero que hizo el gobierno del licenciado López Obrador, y fue una buena acción, es frenar las concesiones. Entonces, esa acción de frenar las concesiones en zonas con sobreexplotación ya la inició este gobierno, pero ahora falta revisar pozo por pozo, concesión por concesión, y democratizar con contralorías ciudadanas el manejo del agua en cada una de las regiones del país. Eso es lo que viene a partir de la reforma constitucional y lo que deberá de ser una nueva ley general de aguas nacionales. Y hay un avance. Porque previo a esta legislación que anuncia el senador Gabriel García por el 18º distrito de Iztapalapa, de manera discrecional en cualquier predio, en el minifundismo, cualquiera de sus propietarios a manera discrecional explotaba en su pozo privado el agua como quería. Entonces ya no será así. Que ese es una cuestión, porque hay muchos manejos de pozos artesanales, pero ese no es el problema. Mira, el problema es, vamos a pensar en el total del agua dulce disponible en el país. Primero, se necesita una cuantificación real de cuánta agua nos queda y hacer proyecciones a futuro. Como depende de la lluvia, de los factores climáticos, pues siempre ha sido una métrica que dice sí, pero dependiendo de las condiciones que la madre naturaleza nos proporcione cada año. Pero por lo pronto, si pensamos en el total del agua,
¿Cómo se distribuye? 70% se la consume la agricultura, 20% la consume la industria y el restante 10% es el que se distribuye al consumo doméstico, al consumo humano, cuando tú abres esa llave. Entonces, las concesiones actualmente pues están en ese 70%, en donde hay que revisar que no se sobreexplote los acuíferos, en donde hay que hacer transparente y vigilar. Y algo muy importante que es por donde empezó el presidente, fíjate, empezaron a invertir en infraestructura hidroagrícola, 100,000 millones de pesos en el periodo de López Obrador. Presas, nuevos distritos de Nuevo León, de riego, Nuevo León, alrededor de 17 o 18 proyectos estratégicos. ¿Qué sigue ahora? Sigue continuar con esa inversión en infraestructura para ahorrar y acabalar agua, pero también a cada una de las parcelas, el campo mexicano tiene que tecnificarse, porque una parcela que se le invierte en tecnología de ahorro de agua puede reducir al 20% de lo que hoy consume, aumentando la producción para lo que no es temporal. Entonces, la inversión en la tecnificación del campo, en todo su en todas sus vertientes, es uno de los caminos para ahorrar de ese 70% de agua y liberarla para las reservas que necesitamos para el consumo. En el caso de la industria, ese 20%, además de optimizarse, tiene que revisarse que no se contamine. Y del 10% que queda para las ciudades, ese tiene que quedar garantizado, provocando la recarga de nuestros acuíferos, sobre todo en las grandes zonas, las aglomeraciones urbanas, y generando una nueva cultura del uso del agua. La senda es un tema muy grande, pero hay una ruta que podríamos en México, conforme al plan que presentó la doctora Sheinbaum, acaba de anunciar hace 3 días la elaboración de un plan hídrico nacional que va a traer todos estos factores sociales, de tecnología y de generación de una nueva conciencia en el uso del agua. Si nos permite, senador Gabriel García, vamos a ir a un corte rápidamente y después de este corte regresamos con el modelo Ixtapalapa, que ya es reconocido también en América Latina como una probable solución por parte del Dipubarrio y senador de barrio, si usted nos permite, aquí en Parlamento y Diplomacia, un espacio del canal del Congreso. La tercera revolución hídrica en Parlamento y Diplomacia, un espacio del canal del Congreso, con el experto, diputado por el 18º Distrito o Dipubarrio, así se denomina y nos pide el senador saliente Gabriel García. Senador, es grave lo que usted conoce y vivió Ciudad del Cabo, Sudáfrica, cuando llegó el día cero. Y recientemente un investigador aquí mismo del Senado de la República, del Belisario Domínguez, advirtió sobre el día cero en México. Nos salvaron las lluvias que Tlaloc trajo recientemente, pero ¿cuánto tiempo más vamos a vivir así? ¿Cuánto tiempo más vamos a pedir a Tlaloc que haga el milagro? Pues yo, aunque soy creyente, sí coincido en que hay que tener gratitud a las fuerzas del universo para
que nos envíen la lluvia. Así lo han hecho nuestras culturas ancestrales. Pero hay algo que está en nuestras manos para evitar el colapso. De entrada, ¿cuándo es el día cero? Simple y sencillamente, el día cero es cuando se acabe el agua. Eso, pues, no es una situación que haya, que sea un presagio para algo que no haya sucedido. Hay que recordar que muchas culturas en el mundo han desaparecido por largos periodos de sequía. Es la explicación a la que llegan en muchas ciudades abandonadas en la historia del mundo. Pero ahora, ¿qué tenemos para evitar ese apocalíptico destino? Tenemos la capacidad de generar una conciencia y prevenirnos para que simple y sencillamente, si respetamos el ciclo natural del agua, esta nobleza de la madre naturaleza que se adapta y se resiste a pesar de nuestra depredación, tengamos una segunda oportunidad para evitar ese colapso. Quiero aclarar que esto que vinieron diciendo muchas personas, de que el momento cero ya estaba y que va a ser mañana, etcétera, fue más una retórica, una argumentación de desvío de atención en las pasadas elecciones. Muchos de los que sostenían que ya estaba el colapso en este momento, pasaron las elecciones y ya desaparecieron sus argumentos, se desviaron, y más ahorita que están, por fortuna, volviéndose a recargar las presas, contrarrestando un poco con este nuevo fenómeno del calentamiento global. El niño, la niña, los dos están generando fenómenos meteorológicos que están recargando los acuíferos, están recargando las presas, y que nos hacen pensar que este ciclo, de ser bien aprovechado, pudiéramos darle un cauce para generar esas reservas hacia el futuro. El momento cero podemos evitarlo. Hay varias versiones de, por ejemplo, muchos hablaron del 2040. De hecho, la propia Agenda 2030 se refería al 2030 porque muchos calificaron que esa era la fecha en donde empezaban los colapsos a nivel mundial. La realidad es que en México tenemos que pensar, en vez de un colapso mundial, tenemos que pensar en todas y cada una de las regiones. Es un conjunto de planes regionales. Ya hablamos que tenemos que tener acciones inmediatas en alrededor de 250 o 260 acuíferos sobreexplotados con lo que se conoce como estrés hídrico alto. Pero tenemos que empezar con uno de esos 260. Y fue lo que yo me aventuré a hacer en Iztapalapa, una población que hoy represento, porque me puse a observar que en Iztapalapa, cada año, Iztapalapa es una península que es una especie de cadena de 7 volcanes que va desde la Sierra de Santa Catarina hasta el Huixachtépetl o Cerro de la Estrella. Iztapalapa significa piedras que sobresalen del agua, porque justamente es una cadena de volcanes. Los cerros que ves cuando vas a la salida a Puebla por la avenida Zaragoza, el último cerro, ese es el Cerro del Peñón,
Y todos esos cerritos conformaron una península que en tiempo de lluvia, como el agua nace en las montañas, por la humedad, la altura, la física, hace que las montañas atraigan la humedad junto con la vegetación, aunque ya no la hay, pero sigue estando la altura, se juntan las nubes y cuando es tiempo de lluvia, baja por la Sierra de Santa Catarina una cantidad de agua impresionante que inunda la avenida Zaragoza, la avenida Ermita, la avenida Tláhuac y muchas de las colonias de Iztapalapa. Y entonces la observación es, ¿cómo es posible que en Iztapalapa no haya agua si significa que es piedras que sobresalen del agua y que no haya agua cuando cada año nos inundamos de una manera impresionante? El problema es que toda el agua de lluvia, en vez de captarla de distintas maneras, lo que estamos haciendo, desperdiciando, es que estamos haciendo que toda el agua de lluvia que colapse el drenaje, se vaya al drenaje profundo y se vaya contaminada al estado de Hidalgo, y luego todo el agua, cuando tú le bajas al inodoro o lavas los trastes en un departamento, en cualquier colonia de Iztapalapa, pues toda esa agua, en vez de tratarla, de reciclarla, se va al drenaje profundo 2 o 3 veces cada año, inundamos el estado de Hidalgo, pero se va completamente contaminada al mar, va a dar al Pánuco. Al río, sí. Entonces va a dar al Golfo de México. Entonces, por el Pánuco. Entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reutilizar el agua de lluvia. Nada más en Iztapalapa, en promedio, nos daría para reciclar el equivalente a 9 millones de pipas al año. Así, 9 millones de pipas al año. En vez de estarle sacando al acuífero de la Ciudad de México, que inicia ahí en la Sierra de Santa Catarina, en el Tetlalmanche, y se va, ese es un acuífero el más importante de la ciudad, pues lo tenemos que recargar con pozos de absorción y utilizar toda el agua de lluvia que hoy estamos mandando al drenaje profundo y desperdiciando cada año. Luego tenemos, al menos en Iztapalapa, del 500,000 de viviendas, 100,000 tienen la capacidad de poder instalar un sistema de cosecha de agua de lluvia. Tú instalas una cosechadora de agua de lluvia, que son unas canaletas en la azotea, conectadas a una cisterna, un tinaco, y puedes juntar en tiempo de lluvia unos 40 tinacos de mayo a diciembre, y ahora nos está lloviendo, de mayo a octubre, y ahora nos está lloviendo hasta diciembre por todos los cambios que hay. Esa infraestructura y nueva cultura para reciclar el agua en todas las cuencas y recargar los mantos acuíferos con pozos de absorción es el camino para regresar el agua a la madre tierra y tener una segunda oportunidad. O la tercera revolución hídrica. Para que la tercera revolución hídrica sea también parte de la revolución de la conciencia. Te voy a poner un ejemplo. Ya vimos que si reciclamos el agua que antes mantenía a flote los lagos del Valle de México, pues dejamos de sobreexplotar un acuífero como la región de Cutzamala. Dejamos de estar enviando agua contaminada, porque podemos tratar mucha de esa agua Al Tula. a Tula y después al mar. Entendiendo eso, por eso estoy muy contento
de que viene el Plan Hídrico Nacional. Ese plan significa reciclar el agua de lluvia. Pero hay otro que no tiene que esperar, que es ya. Es el lugar en donde vivimos cada uno de nosotros. Y vamos a hacer esa cuenta que parece absurda, pero te la quiero platicar. Lo que puedes hacer desde casa. Y te has puesto a pensar, ¿cuál es la cuenta de consumo de agua que tienes en tu casa? Nada más haz esta pequeña reflexión. El baño, la ducha. En promedio, es un consumo de 100 litros en cada baño. Y a los que les gusta cantar abajo de la regadera, se pueden aventar 230 litros. Así de fácil. Si cambias a una regadera ecológica con las mismas características y te tardas máximo 5 minutos, o sea, esa simple acción, puedes reducir del gran promedio de 100 litros en el baño a 20. Así de fácil. Si en un hogar en promedio viven 3 personas en todas las zonas urbanas, súmale el número de litros que podemos evitar y el tiempo que podemos de darle hacia el futuro a una cisterna, si todos toman conciencia de esa simple acción. A ver, pero se requiere entonces una legislación punitiva o, aunque esto no es común en su cuarta transformación, la privatización. No. A ver. Es la conciencia, es explicar en las escuelas cómo se va a ahorrar agua. Y los sistemas de ahorro en el hogar se deben de convertir en programas sociales. O sea, vamos a llegar al grado que te voy a dar los 3 o 4 pasos de tu hogar. 1, cambia la regadera a regadera ecológica. 2, utiliza el agua de la lavadora, la descarga de la lavadora que hoy metes al drenaje, para utilizarla, esa agua, en el inodoro. ¿Te imaginas? 40, 50 litros en cada vez, solo por tomarte la molestia de, en vez de bajarle con agua limpiecita, a tomar tu cubetita y a la tradicional para desalojarla. La reutilización del agua de la lavadora. Luego otra que le digo, la fuga silenciosa. Te lo digo porque estuve recorriendo unidad habitacional por unidad habitacional. Está comprobado que 6 de cada 10 inodoros no sirve el sapito. Entonces es una fuguita que suena como el gato y además sale y la gente piensa que eso es normal. Entonces, bueno, ¿y eso cómo se corrige? Bueno, pues con un consejo. Ojalá y no, te fumas un cigarro, compras unos polvitos en la tlapalería. Si echas la ceniza, si la ceniza se queda flotando, no hay fuga. Ajá. Si la ceniza baja, es que hay fuga y entonces cambia el sapito, cuesta 30 pesos. Los niños que no dejen la llave abierta a la hora de cepillarte los dientes. Hay un decálogo de las pequeñas acciones que en un hogar puedes reducir al 10% el consumo del agua. 20%. ¿Te imaginas nada más en Iztapalapa hay 500,000 de domicilios? La nueva revolución, parte de la revolución hídrica, no solamente es la sustentabilidad, las inversiones. Creo que la más importante
es la conciencia. Y es lo que veo que en la cuarta transformación tiene el gran potencial. Porque esto que te estoy explicando, si se lo explicas en asambleas, en unidades habitacionales, que es lo que estoy haciendo, todos dicen, sí, 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 ¿y dónde consigo la regadera para ahorrar agua? Ahorrar agua también puedes, si cambias la regadera, te tarda 5 minutos, se te disminuye 35% el consumo del gas, porque la mayor parte de los boilers de cada departamento en una unidad habitacional es de paso. Bueno, esto tan simple que te estoy explicando, en los grandes foros parece que no existe. Y por eso yo le digo, el ingrediente secreto de el cambio, la revolución hídrica empieza por la generación de conciencia. Y es una nueva materia que tenemos que estar enseñando en las escuelas. ¿A qué atribuye, senador Gabriel García, por ejemplo, en Alemania, donde el agua se recicla hasta 6 veces antes de arrojarla al mar? ¿Por qué allá sí y en nuestro país no? Es ese nuevo esquema. Y mira, yo soy de la idea, por eso me gusta mucho la idea que le llames la tercera revolución, pero yo metería esta revolución en la cuarta transformación, como la nueva bandera, porque yo soy precursor de ese movimiento. Pero la cuarta transformación empezó con la generación de justicia a partir de redistribuir el ingreso. Eso ya pasó. Redistribuimos el ingreso en el país. Pero la revolución de la conciencia es un proceso permanente. ¿Cómo, si no se tiene educación, los jóvenes dejan la escuela? ¿Cómo vamos a tener técnicos especializados en ahorro de agua y en la generación de nuevas tecnologías? Entonces, creo que es el momento de generar esta conciencia, pero a partir del desarrollo de tecnología y cosas que tenemos que aprender, como reciclar más número de veces cada vez el agua, reutilizarla prácticamente. Y es el futuro, no hay otra más que acostumbrarnos. Imagínate una sociedad que está acostumbrada a vivir con poca agua. No le limita su derecho, pero cada gota que ahorras es un beneficio para la colectividad. Por ejemplo, senador, en estos tiempos de sequía era común el tandeo. El tandeo, por igual en Ixtapalapa que en un municipio como Coatepec, Veracruz, donde hay varios ríos, pero los ríos estaban secos. Entonces, para evitar el tema de tandeo que le afecta a usted, le afecta a quien lo observa, ¿cree que sea suficiente la revolución de la conciencia? Sí, parece increíble, pero sí. Porque te lo quiero explicar de esta manera. Hay dos asuntos que son difíciles de explicar socialmente, pero voy a intentarlo. Una cosa es el trasvase. ¿Qué es el trasvase? Pues traer agua de un lugar a otro. El sistema Cutzamala es un trasvase, porque sacas el agua de Michoacán. De la frontera de Michoacán con el Estado de México y la traes por bombeo, utilizando electricidad, a la Ciudad de México. Aquí la tienes que administrar. Y el tandeo significa te mando una tanda acá, otra acá, otra acá. Sufre más el oriente
porque pues entra por el poniente, el sistema Cutzamala, por eso se dificulta más el bombeo cada vez entre más lejos está hacia el oriente, ¿no? Porque entra por acá, por el poniente. Entra por las eso lomas. Miguel Hidalgo no le falta. A ver, en las Benito lomas Juárez y termina en Ixtapalapa. Exactamente, así es, ¿no? O en Álvaro Obregón se padece menos. Pero eso no justifica Ajá. que no se recicle el agua que escurre en toda la sierra o el sistema de montañas y cerros que rodea el Valle de México. Entonces, la manera de evitar el trasvase es si tú ocupas el agua de donde estás. ¿Por qué se estableció aquí la gran cultura mexica? Pues porque aquí había agua. La riqueza hídrica. Ese es el punto. Y ya es un sistema que ya teníamos establecido desde la Gran Tenochtitlán, pero dejamos de administrar el agua y la vamos secando cada vez. Y la otra, pues es no solamente pensar en evitar la depredación de los demás acuíferos, sino aquí, dices, la conciencia puede transformar, sí, porque resulta que ya no hay espacio de absorción en todo el Valle de México. Toda el agua de lluvia, cuando cae, pues choca con el pavimento y los techos de las casas y su único destino es el drenaje. Pero imagínate que en miles, millones, hubo un gran avance. Creo que instaló el gobierno de la ciudad cerca de 60,000 sistemas. Pero la realidad es que necesitamos como 500,000. Entonces, si tú no haces conciencia ¿qué pasa? Imagínate, si todos los hogares en tiempo de lluvia no voy a consumir agua del tandeo, de la extracción de los pozos, voy a consumir agua de la que tengo reciclada. ¿Qué pasa? Pues dejas de extraer de los pozos. O sea, son dos maneras de suministrar agua en la ciudad. Una es lo que te llega del sistema y la otra es que entran en operación la extracción de los pozos cuando es insuficiente el agua que llega del sistema Cutzamala. Pero imagínate que en tiempo de lluvia frenemos la sobreexplotación porque simple y sencillamente estamos utilizando el agua que nos está dejando la madre tierra. Eso puede hacer lo que yo llamo el nuevo ciclo urbano del agua, porque no nos vamos a mover, no vamos a quitar las casas para que pueda filtrarse el agua de manera natural, pero sí podemos construir pozos de absorción, sí podemos cosechar el agua de lluvia y con eso dejar de sobreexplotar el acuífero. Entonces, ese nuevo ciclo urbano del agua es una solución. Y para que eso pueda suceder, tú tienes en tu casa que aprender a consumir menos agua. Pero pareciera paradójico esa... La solución está en tus manos. Llega a tu casa y piensa mucho que antes de lavarte los dientes, tengas tu vasito. Que antes de que dejes correr el agua fría, pues si puedes, báñate con el agua fría, pero si no, pon tu cubetita y reutiliza esa agua. Si la economía te lo permite, piensa en poner un tambo con canaletas para reciclar agua. Y no te tardes más de 5 minutos en el baño. Ahora, lava tu carro con una cubeta y sale mejor que si lo haces con la manguera. En sí, esa es la revolución que viene y yo pienso que además de la legislación, pues en realidad es la práctica, ¿no?
Es eso. A ver, senador, pero hay otro tema tangible, que son las fugas. Sí. ¿Será, a pesar de la nueva legislación que usted anticipa, que en 3 años, si el destino nos da la oportunidad de volver a platicar de este tema, de la cuarta revolución hídrica, todavía este reportero le dirá, senador o diputado federal por el 18º distrito, el 40%, más del 60% del agua se desperdicia en la Ciudad de México por esas fugas? ¿Lo tendremos que platicar en 3 o 4 años? Sí, pero ahora, ¿cómo vas a instalar un nuevo drenaje pluvial si no regeneras y recuperas el sistema de distribución? Hay sistema de distribución primario y secundario. El primario es pues las troncales principales con las que se conecta desde el sistema Cutzamala, y el secundario es lo que va a las casas. ¿Sabes desde cuándo no podemos cambiar el sistema primario? Desde Jan González, cuando se construyeron los ejes. Exactamente. Entonces, estás hablando de unos 50 años, y las redes secundarias requieren mantenimiento, pero esos mantenimientos son costosos, pero podemos evitar el 40% de las fugas por esas pérdidas. Pero hay que mirar el tema del agua como una solución completamente integral. Lo social, lo técnico desde el punto de vista de la infraestructura, lo ecológico, sustentable desde el punto de vista de la naturaleza, y lo legal, que es el sistema de regulación, que es en el que podemos tener una aportación. Pero ¿de qué nos sirve hacer una ley si no empezamos a ahorrar agua en nuestros hogares? Pero ¿qué va a ocurrir, senador, si el día de mañana las líderes de los pueblos originales, las mujeres mazahuas, le cortan el agua a la Ciudad de México? Porque dicen, yo veo pasar desde Michoacán, Cutzamala, la presa de Valle de Bravo, ese vital líquido, y a mí no me lo dan y yo pierdo mi cosecha. Entonces le cortamos a la Ciudad de México. Si es que algo en la legislación, tarea de usted en esta nueva legislatura, se llega a instrumentar. Pues efectivamente, la única manera, yo lo viví, fui responsable de un proyecto que se llamó Agua Saludable, un tiempecito, y justamente fue el tema. Lo mismo sucedió con el pueblo yaqui. ¿Quiénes van primero en las inversiones? Los pueblos originarios. Porque si tú les das los recursos para que ellos optimicen el agua, al consumir menos agua, pues va a correr más agua para las zonas urbanas. Lo que hay que entender es que ahorrar agua en la industria agropecuaria del país es la verdadera garantía para que no falte el agua en los grandes centros urbanos y para el consumo humano. Solo que debemos empezar por los pueblos originarios y por lo que queda de ejidatarios del país. Finalmente, agradeciendo la disposición del senador Gabriel García, brevemente, senador, en su perspectiva, la reforma al 27 constitucional, ese experimento de San Juan Vaquerías, de la Asociación de Capital Privado con Ejidatarios y Comuneros, en el tema del agua, ¿fracasó o qué ocurrió? Yo tengo mucha fe en que garantizando en el artículo 27 el dominio del patrimonio público del agua, el sector privado se va a ver beneficiado.
va a suceder como el modelo de bienestar. Si las tierras comunales, ejidales, son productivas y utilizan tecnología sin perder sus conocimientos ancestrales, se va a ahorrar agua suficiente para levantar la industria agropecuaria del país. Hay que convivir porque a todos les conviene el crecimiento económico y la sustentabilidad. Yo creo que si se puede, y vamos por modificar el artículo 27 y garantizar que el vital líquido sea patrimonio nacional y sea imposible su privatización. Esto fue Parlamento y Diplomacia, un espacio del canal del Congreso. En esta ocasión, el senador Gabriel García por la Ciudad de México, diputado por el 18º Distrito de Ixtapalapa, descubre la tercera revolución hídrica se encuentra en la revolución de la conciencia.